Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Mi nombre es Eric Manuel Aranda Hernández. El día de hoy voy a estar acompañado por un gran amigo mío, el maestro Manuel Cuauhtémoc Parra Flores. Trataremos un tema titulado Las tesis y jurisprudencias de los tribunales en el quehacer del contador. Agradezco las atenciones de nuestro amigo el licenciado Felipe Ávila, director de Casa Creaciones, a nuestro amigo Joan Valtierra, editor de la revista PAF, por la oportunidad que nos da de participar el día de hoy con ustedes. Maestro Parra, ¿algunas palabras que desee comentar? Sí, claro que sí. Muy buenas tardes a todos. El tema que vamos a ver, como ya lo mencionó el maestro Aranda, es las tesis y jurisprudencia de los tribunales en el quehacer del contador. Nosotros estamos proponiendo este tema, dado que muchas veces estamos analizando cuestiones jurídicas para dar una opinión profesional, sin embargo, a veces no nada más debemos de quedarnos en lo que es una norma jurídica de categoría de ley, porque es insuficiente. Tenemos que checar si hay un reglamento, si hay alguna normatividad aplicable, y en última instancia, que a veces uno pues dice en última instancia, porque pues ustedes y yo sabemos que a veces la miscelánea va saliendo. Hubo un año que hubo más de 30 modificaciones, entonces uno dice, bueno, son las de menor importancia en la jerarquía de las normas, pero pues a veces creo que ya en la práctica le están dando mucha importancia. Pero no solamente eso, a veces hay momentos en el que uno analiza y dice, bueno, estoy leyendo la ley en un tema en específico, me voy al reglamento, no me dice nada más, voy a la miscelánea y uno puede llegar a una conclusión. Sin embargo, no debemos de olvidar también como una fuente importante para una debida interpretación lo que son las tesis y jurisprudencia de la Corte. ¿Por qué? Porque en esta sesión vamos a dar algunos ejemplos de cómo es importante también tener sustentado nuestro fundamento, no nada más en leyes, en reglamentos, sino también en tesis y jurisprudencias. ¿Por qué? Porque a veces uno como contador, y lo hablo desde el particular punto de vista, cuando iniciaba yo a estudiar algún tema en específico o alguna cuestión, pues solamente decíamos, bueno, la ley, reglamento y miscelánea, ¿no? Pero no tenía esa debida precaución de checar si existe alguna tesis o jurisprudencia. ¿Por qué? Porque es importante también. A veces las cortes, ellos son los que solucionan las cuestiones de litigio, pero a veces dan una interpretación que si nosotros nos quedamos nada más con la ley, pues llegamos a unas conclusiones diferentes. Estos cuatro ejemplos que traemos aquí, analizados desde antes de las tesis, después de las tesis, se van a dar cuenta que hasta los propios tribunales tienen a veces opiniones contradictorias. Por eso sucede que una de las maneras de formular una jurisprudencia es a través de la contradicción. Imagínense si son ellos los especialistas y todavía están dando interpretaciones diferentes, ahora qué va a pasar pues con un contador, ¿no? Que dice, bueno, yo voy a dar mi interpretación, pero pues no, esa no puede ser contradictoria. Entonces mucho ojo en el que hacerle el contador. Con esto tenemos que dar un sustento de que las tesis y jurisprudencias es muy importante estar al día. Igual no vamos a estar dominando todas las que se van emitiendo en materia penal, en materia civil, en materia constitucional, pero al menos el contador debe estar al día en cuestión de las que son aplicables a nosotros, en este caso en la materia fiscal. Entonces, a continuación, lo primero que vamos a ver son los fundamentos, algunas definiciones de lo que es una tesis, es una jurisprudencia, cómo se conforman, para quién es obligatorio, porque también es importante mencionarlo. Cuando se emite una tesis, pues es obligatorio para ciertos órganos, ¿no? Pero, ¿qué es lo importante? No nada más es decir, bueno, a mí no me aplica, pero con eso te vas dando cuenta para dónde va una interpretación o para dónde va un sentido jurídico de un tema en específico. Eso es muy importante. También es importante mencionar que si sale una norma jurídica nueva que no tiene algún antecedente como tal,
tampoco vamos a esperar que ya al día siguiente busquemos alguna tesis o alguna jurisprudencia. Obviamente eso sigue todo un proceso desde las facultades de comprobación de la autoridad, en donde la autoridad menciona, bueno, para mí es esto, entonces está influyendo en tu situación fiscal, me debes tanto. ¿Qué hace el contribuyente? Pues dice, no, es que la interpretación es así, 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 y tú estás dándole un sentido equivocado. Entonces, ¿qué sucede? Pues nos vamos a los tribunales y es desde ahí donde empiezan a hacer lo que son las tesis y jurisprudencias. Obviamente, si sale un tema muy nuevo, pues no voy a esperar que ya en la página del Poder Judicial voy a encontrar una tesis en ese sentido. Obviamente, primero pasa todo el proceso de fiscalización, viene el conflicto entre la autoridad y el contribuyente, lo solucionan los tribunales y pues ahí empiezan a hacer lo que son las opiniones de la Corte. Entonces vamos a iniciar con algunos fundamentos para poder entender esto. Vuelvo a insistir, es muy importante para el contador. ¿Por qué? Porque a veces hay situaciones en las que uno dice, bueno, ¿cómo podría ser este asunto? Yo interpreto esto, y a veces nos vamos a las tesis y uno encuentra, pues no, mi estimado contador, no es así, estás mal en tu interpretación. Ya lo dijo un tribunal y por eso hay que estar al día con las tesis. Nuevamente insisto, si los especialistas, que son ellos, tienen tesis contradictorias o su famosísima palabra en una nueva reflexión que están diciendo, bueno, la anterior ya no vale, ahora vale esto. Imagínense cómo quedamos nosotros, ¿no? Que tenemos una interpretación a lo mejor no tan experta como ellos, que se dedican día con día. Vamos a continuar entonces con las definiciones. Muchas gracias, mi estimado maestro y amigo. Bueno, los invitamos a que sean parte de la revista PAF, que dirige nuestro amigo el licenciado Felipe Ávila y edita nuestro amigo Joan Valtierra. Bien, a continuación les muestro una diapositiva en el cual estoy poniendo dos acepciones de lo que es la jurisprudencia. La manejamos como ciencia del derecho o teoría del orden jurídico y el conjunto de principios y doctrinas contenidas en las decisiones de los tribunales. Nosotros nos vamos a enfocar a la segunda sección, que es el conjunto de principios y doctrinas contenidas en las decisiones de los tribunales. Vemos que que funciona la jurisprudencia en reiteración de criterios, por contradicción de tesis y por sustitución. Su fundamento legal está en el artículo 215 de la Ley de Amparo. Ok, esto es a lo que uno le da, pues es algo curioso, ¿no? Para los contadores. Uno puede tomar una conclusión de decir, bueno, se supone que ya hay una tesis del Poder Judicial, puede ser que todavía sea una tesis aislada, pero con eso ya me voy dando cuenta para dónde va la interpretación. Pero curiosamente a veces si me pongo a investigar un poquito más, me empiezan a salir más tesis y dicen, bueno, una tesis dice que es inconstitucional, otra dice que es constitucional, que una se debe de interpretar así, que sí se me permite la tributación, y empieza uno a decir, bueno, entonces ¿a quién le hago caso? Entonces es curioso en cuestión de la jurisprudencia. Es importante aclarar que no desde un inicio se va a dejar una interpretación ya definitiva, porque como ustedes lo están viendo, una de las formas de que nazca una jurisprudencia es la contradicción, y una contradicción, ya lo he explicado, son interpretaciones diferentes o que al menos no son contradictorias, pero van en sentido diferente. Entonces, una cuestión importante, porque luego me han preguntado esa situación, me dicen, oiga, pero yo entro a la página del Poder Judicial en el semanario judicial, pero luego me salen tesis que una dicen que sí, otra dicen que no. Pues es eso, el sentido en que, bueno, van naciendo opiniones de cada uno de los tribunales a lo largo de todo el país, obviamente, y pueden hacer eso, contradicciones. Pero ya cuando uno se da cuenta que existe esto, por eso ya empieza a integrar lo que es una jurisprudencia como tal. Si llevan el mismo sentido como tal, obviamente estamos hablando de la primera forma, que es que reiteración de criterios, no hay mayor problema. Pero cuando estamos en unas situaciones contradictorias, ya inicia lo que es la contradicción. Y esta última que me parece algo, no sé cómo decirlo, pero
Bueno, está la opción, ¿no? Cuando dicen en una nueva reflexión, y eso ha sucedido en varios casos, ¿no? Primero dicen, es inconstitucional, y empiezan a ganar los juicios los contribuyentes, ¿y qué hace la Corte? No, 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 me equivoqué, ¿no? Ahora sí es inconstitucional. Vuelven a pasar unos cuantos días, meses, y vuelven a decir en una nueva reflexión. Es curioso, y esos los casos los casos que que vamos a analizar van en ese sentido, como nace de una forma, después la cambian y al último vuelven a lo mismo, ¿no? Cuestiones prácticas de la jurisprudencia. Bien, de lo que comenta el maestro Parra, voy a hablar un poco de la jurisprudencia, ¿sí? Por reiteración de criterios. ¿Quiénes pueden emitir la jurisprudencia por reiteración de criterios? Pues el Pleno, las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados de circuito, ¿sí? ¿Cómo trabaja lo que es el Pleno en este caso? Pues se establece cuando se sustenta un mismo criterio, ese criterio en 5 sentencias no interrumpidas, por, por otra en contrario, las 5 sentencias deben de ser resueltas en diferentes sesiones por una mayoría, en el caso del Pleno, de 8 votos. Tenemos ahora la jurisprudencia por reiteración de criterios que emite las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son los mismos requisitos, se establece cuando existe un mismo criterio, en 5 sentencias no interrumpidas, pero aquí la diferencia que tenemos con el Pleno en este caso es que debe de tener una mayoría de 4 votos. ¿Cómo se integra la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pues se integra por 2 salas, cada una integrada por 5 ministros y un presidente de la Corte. Por eso aquí lo que me pide es que sea una mayoría de 4 votos. Y por último tenemos la jurisprudencia por reiteración de criterios emitidas por los tribunales colegiados de circuito, donde pide los mismos requisitos, pero la votación debe de ser unánime por todos los magistrados que integran el tribunal colegiado de circuito en este caso. Muy bien, es importante también señalar que estas tesis y jurisprudencias que nos van a dar mucha luz en cuestión de la interpretación, no nada más deriva de este órgano, también tenemos tesis y jurisprudencias que son del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Un poquito más adelante vamos a ir hablando de ellas, nada más es importante señalar ahorita que aparte también del Poder Judicial es importante también darle una pequeña revisada a lo que son las tesis del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Vamos a continuar viendo algunos fundamentos y sobre todo a entender la importancia de las tesis y jurisprudencias. Nuevamente señalamos, es importante, sobre todo para el contador, tener bien en claro que cuando se busque una total y una interpretación, una opinión más sustentada, no olvidemos esto de las tesis y jurisprudencias. ¿Por qué? Porque cuando veamos ahora sí los ejemplos que vamos a analizar, se van a dar cuenta que a veces la opinión que yo di cambia totalmente cuando ya nace una tesis o jurisprudencia, ¿sí? Es importante eso. Reiteramos la importancia entonces en el quehacer del contador de estas tesis y jurisprudencia, no nada más las que vamos a traer sobre la mesa, en cuestión general, no olvidar el Poder Judicial, no olvidar el Tribunal de Justicia Administrativa. Eso es importante lo que comenta el maestro Parra, más adelante lo vamos a comentar. Ahorita vamos a comentar la jurisprudencia por contradicción de tesis, que establece dilucidar los criterios discrepantes sostenidos entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a ver qué es discrepar. Discrepar pues es no estar de acuerdo en alguna cosa o en otra cosa respecto a un asunto. ¿Cómo son resueltas? Vamos a hablar cómo son resueltas las contradicciones de tesis y quién resolverá la contradicción de tesis. Por el Pleno, cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre las mismas salas.
Les comentaba hace un rato que el Pleno de la Corte se integra por 11 ministros y la Corte se integra por 2 salas y un presidente. Por los plenos de circuito, cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre los tribunales colegiados de circuito. ¿Quiénes integran los plenos de circuito? Pues los plenos de circuito son integrados por los presidentes de los tribunales colegiados de circuito. Cuando se resuelve la contradicción de tesis, ¿qué pasa? ¿Quién es el órgano correspondiente? ¿Qué puede hacer en este caso al resolver esta contradicción de tesis? Bueno, primero, acoger los criterios, uno de los criterios discrepantes, sustentar uno diverso o declarar las tesis inexistentes o sin materia. En todo caso, la decisión se determinará por la mayoría de los magistrados que lo integran. La resolución que decida la contradicción de tesis no afectará las situaciones jurídicas concretas en los juicios en los cuales se hayan dictado sentencias que sustentarán las tesis contradictorias en este caso. A continuación, les platicaré sobre la legitimación para denunciar las contradicciones de tesis. Una de las autoridades que resuelve con una contradicción de tesis, pues es el Pleno de la Corte. El Pleno de la Corte, ¿ante quién denuncia? Pues ante el mismo Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Quién denuncia? Pues ¿quiénes pueden denunciar? Los ministros, en este caso, los plenos de circuito, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito, los jueces de distrito, el fiscal general de la República en este caso y las partes en los asuntos que los motivaron a que exista esa contradicción. Otra autoridad que puede resolver pues es el Pleno o las mismas salas de la Corte. ¿Ante quién se denuncia? Pues ante la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por quiénes? Por los ministros, por los plenos de circuito, los tribunales, son jerarquías. Les voy a dar su fundamento legal. En el primer supuesto es el artículo 227, fracción primera de la Ley de Amparo, y en el segundo supuesto es el artículo 227 de la Ley de Amparo. Y tenemos un tercer supuesto, cuando quien resuelve es el pleno de circuito y lo denuncia ante el mismo pleno. ¿Quiénes denuncian? Pues el fiscal general de la República, los colegiados de circuito, los magistrados del tribunal unitario, los jueces de distrito y las partes en los asuntos que los motivaron. Su fundamento legal está en el artículo 227, fracción tercera de la Ley de Amparo. Por último, voy a comentarles lo que es la jurisprudencia por sustitución, pero antes quiero comentar otra figura, que es la interrupción para la jurisprudencia. Les comentaba que las jurisprudencias se dan cuando se emiten 5 sentencias en un mismo sentido sin ser interrumpidas, ¿sí? ¿Cómo se interrumpe? Bueno, en estos casos se interrumpe la jurisprudencia cuando se expresa un criterio diferente a los anteriores, cuando todavía no sean 5 sentencias en ese mismo sentido. Interrumpida la jurisprudencia para integrar una nueva observación, o se observarán las nuevas reglas establecidas para formar otro criterio. Y por último voy a hablar sobre la jurisprudencia por sustitución. Esta jurisprudencia pues se encarga de sustituir a otra jurisprudencia que tenga un criterio diferente o un sentido diferente a la que ya está establecida por el Poder Judicial o los órganos que integran el Poder Judicial. Muy bien, abundando un poquito en lo que es la jurisprudencia por sustitución, que les comento y he hecho mucho énfasis en que es muy curiosa esta figura. Podemos recordar en la mente que en el Código Fiscal de la Federación, artículo 27, nos menciona que debemos de dar a conocer toda nuestra situación fiscal, ¿sí? Si vamos a los reglamentos, vamos a encontrar una serie de avisos, entre uno de ellos el de suspensión de actividades. Es muy curiosa este caso, porque uno empieza a analizar, digo, bueno, el Código Fiscal me está indicando
que yo debo de dar a conocer mi situación fiscal. Eso no vemos nada de malo en eso. Sin embargo, si yo me voy ya al reglamento, en cuestión de la suspensión de actividades, solamente habla de las personas físicas. Y a mi mente luego, en ese sentido, viene un numeral muy importante que es el 31 fracción cuarta de la Constitución. Y ese artículo 31 fracción cuarta uno puede decir, bueno, no dice nada, nada más dice que yo debo de contribuir al gasto público. No, nada más alejado de la realidad. En ese artículo vienen algunas bases constitucionales muy importantes que son conocidas como los principios constitucionales en materia tributaria. Y entre ellos viene algo, excelente, equidad, ¿no? Entonces, si se supone que desde el nivel constitucional, que es lo más alto, me está diciendo que hay un principio de equidad, porque en una norma jurídica, categoría, reglamento, me excluye a las personas morales. Ahora bien, en ese sentido, bueno, no nos quedamos en inseguridad jurídica, porque y más abajito, pues yo les digo que en la jerarquía de las normas, más abajo tenemos las misceláneas, que yo desde el punto de vista jurídico, pues sí entendemos, ¿no? La jerarquía de las normas, la pirámide me dice que está la Constitución y muchísimo más abajo están esas misceláneas. Aunque ya en el quehacer de los contadores, bueno, creo que a veces estoy más al pendiente, ya salió la modificación, no salió, o ya salió que vamos a mandar un aviso de los socios, accionistas, ¿no? Estamos así, ya ni siquiera estamos al pendiente, ¿hay modificación a ley? O la verdad no. Ahora, curiosamente en la miscelánea sí nos indica la posibilidad de mandar el aviso de suspensión, sin embargo nada más para un cierto plazo en las personas morales. Y volvemos a lo mismo, bueno, ¿cómo es posible que si en la ley me está diciendo da a conocer tu situación fiscal, en una norma jurídica de menor jerarquía me vengas a decir, sí, pero tu aviso de suspensión de actividades nada más 2 años? Y si te portas bien y me avisas y lo solicitas 1 año más? Obviamente no, porque también aquí nos viene a la mente precisamente ese principio de subordinación jerárquica. ¿Qué sucedía con esta cuestión de las tesis? En primera instancia, vámonos a un litigio, ¿no? Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sentencias, pues ahora sí, todas se iban ganando, en el sentido de que, pues sí, es inconstitucional porque una norma de menor jerarquía no puede ir en contradicción de una superior. En este caso, miscelánea, no me puedes quitar un derecho o no me lo puedes limitar en una obligación de tipo ley. Nunca. Pero ¿qué sucedió? Nace una tesis después en el sentido que dice, bueno, en un análisis a las normas jurídicas se llega a la conclusión de que no es inconstitucional, sino que simplemente está regulando lo que dice el Código Fiscal. Caray, entonces ya los juicios posteriores, en los lugares queda obligatorio, obviamente, pero el sentido de la interpretación nos decía, bueno, entonces ahora adiós, ¿no? A eso. Pero tiempo después, en una nueva reflexión, sustituyendo a la anterior, se llega a la conclusión que no, que sí es inconstitucional. Entonces, juego de interpretaciones de la Corte, yo como contador pues quedo a veces en una incertidumbre. Bueno, entonces, ¿qué va a suceder? Pues primero me dicen que sí es inconstitucional. Después me dicen que no, que en una análisis a las normas jurídicas, y después dicen en una nueva reflexión, pues vamos a sustituirla, ¿no? Curiosidades de esto, ¿no? Les traje a la mesa ese ejemplo porque es muy adecuado al tema que estamos tratando, en el sentido que uno va analizando, ¿no? Porque luego antes de decir, bueno, pues la miscelánea me dice que nada más 2 años, pero ¿por qué? Se supone que el Código Fiscal me dice, oye, da a conocer tu situación fiscal. Mi situación fiscal es que ya no voy a llevar a cabo actividades momentáneamente, porque si fuera definitivo, pues no sería el de suspensión. Y no porque sean 2 años significa que yo ya voy a iniciar actividades en el hecho. Pues no, pueden pasar 3, 4, 5 años como una persona física, porque una miscelánea me indica que solamente 2 años, ¿no? Uno luego a la mente dice principios, mis principios fundamentales, ¿no? El de equidad,
el de subordinación jerárquica. ¿Y por qué la Corte luego en afán de defender una situación en favor de la autoridad, como que no va en congruencia, ¿no? Lo único bueno que puedo decir es que al final del día, en muchas situaciones, pues se vuelve a, bueno, en una nueva reflexión, se llega a la conclusión, bueno, que sí es inconstitucional, ¿no? Sí va en contra del principio de subordinación jerárquica. Entonces, la propuesta del tema de hoy no nada más es venir a decir, bueno, existen tesis y jurisprudencias y ya, ¿no? Y ahí se queda sobre la mesa. No, es importante para el contador estar continuamente monitoreando qué tesis y jurisprudencias van saliendo, porque a veces puede que sea esa la interpretación final y yo ya voy tomando mis precauciones. Eh, Más adelante, esquemáticamente, ya no nada más hablado, vamos a ver los fundamentos jurídicos, los juicios, nada más la parte pues importante en cómo se ganaba el asunto, después que salió una tesis que siempre ya no, y después que siempre sí, ¿sí? O sea, son curiosidades con eso, no hay que menospreciarla, pero tomar también sus precauciones. Bien, lo que dice el maestro Parra es muy cierto. Ahorita se me viene a la mente eh, cuando he tenido la oportunidad de dar clases a nivel maestría con mis alumnos que son contadores, que desafortunadamente pues no saben buscar en el JUS o en la página del Tribunal Federal de Justicia Administrativa algún criterio emitido por la autoridad o alguna jurisprudencia. Me tengo que regresar. Es importante que los contadores eh, sepan cómo saber buscar una tesis o una jurisprudencia, por lo que les comenta aquí el maestro Parra, para poder llevar una buena defensa del contribuyente en este caso. Eh, Me gustaría terminar relacionado con la jurisprudencia por sustitución, eh, comentarles quién solicita la sustitución de la jurisprudencia y a quién se le solicita, en este caso, la sustitución de la jurisprudencia. Puede ser cualquier tribunal colegiado, cualquier tribunal colegiado de circuito. ¿A quién se lo solicita? Pues al pleno de circuito, al que pertenezcan. El fundamento legal está en el artículo 230, fracción primera de la Ley de Amparo. También puede solicitar la sustitución de la jurisprudencia cualquiera de los plenos de circuito, a quien, al pleno de la Corte o a la sala correspondiente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí debe de haber 8 votos cuando es en pleno y 4 votos cuando es en sala. El fundamento legal está en el artículo 230, fracción segunda de la Ley de Amparo. Y por último, cualquiera de las salas de la Corte, ¿a quién? Pues al pleno de la Corte. Se necesita para ser aprobada por la mayoría de sus integrantes del pleno, que son 8 votos, y su fundamento legal está en el artículo 230, fracción tercera de la Ley de Amparo. Bien, ahorita voy a iniciar con un tema relacionado al tribunal que también emite criterios, emite jurisprudencia a través de los magistrados. Es importante que el contador sepa cómo se estructura el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es a otra instancia después del recurso administrativo a la que se acude para llevar una buena defensa del contribuyente. Bien, el tribunal se integra por un pleno, por una sala superior, con un total de 16 magistrados. ¿Cómo funciona? Pues funciona en pleno general, en pleno jurisdiccional y en 3 secciones. El pleno general, ¿cómo se conforma? Pues se conforma por un presidente, 13 magistrados en funciones, 2 magistrados que integran la Junta de Gobierno y Administración. El pleno jurisdiccional, ¿cómo funciona? Funciona pues con un presidente del tribunal, 10 magistrados, integrantes de la primera y la segunda sala. Estos se dedican al estudio de la materia administrativa y fiscal, que quede claro. La tercera sala, ¿cómo se compone? Se compone por 3 magistrados que se encargan de las responsabilidades de los servidores públicos, no nada más de los servidores públicos, de todas aquellas personas
que estén vinculadas con ellos para la contratación de algún servicio, ¿sí? Servicio o, en este caso, los servidores públicos, les comento, en este caso los servidores públicos, yo veo que el tribunal ha tenido evolución, ha evolucionado bastante. Hace algunos años yo trabajé en un órgano de control interno y me daba cuenta que pues faltaba mucho. Les estoy hablando de un 2006, cuando llegué a un órgano de control interno como responsable del área de quejas y responsabilidades administrativas. Desafortunadamente no existía tanta información. Uno iba investigando a través de los criterios de la misma corte, de las jurisprudencias. Hoy en día sabemos que a los servidores públicos se les sanciona dependiendo la falta, sea grave o no sea grave. Cuando no es grave es resuelta por los órganos de control interno, y cuando es grave en este caso por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Bien, ¿quién establece jurisprudencia? Pues en este caso el Pleno Jurisdiccional tiene facultades de establecer, modificar, suspender la jurisprudencia del tribunal, en este caso aprobar las tesis o los precedentes del Pleno Jurisdiccional. ¿Qué son los precedentes, contadores? Los precedentes son aquellos criterios que emite la autoridad, ¿sí? En el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por parte del Pleno, en este caso, son 3 precedentes para crear jurisprudencias, y en caso de las salas son 5 precedentes para la creación de la jurisprudencia que no sea interrumpida por otra en contrario, ¿sí? A continuación el maestro Parra les va a hacer un comentario. Sí, claro que sí, es lo que comentábamos un poquito antes en la sesión, que independientemente que sabemos que las tesis y jurisprudencias, las más comunes que basamos una interpretación, una defensa, no debemos de olvidar que también existe en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Nada más que también debemos de tener mucho cuidado, porque si nosotros iniciamos la búsqueda de opiniones de los tribunales, podemos encontrar hasta jurisprudencias. Ejemplo, su servidor, cuando estaba empezando a analizar, bueno, voy a ver la situación de los de incorporación fiscal. Incorporación fiscal, un régimen que vino a sustituir a los pequeños contribuyentes, está basado en solamente 3 artículos: 111, 112 y 113, y para el de contar, ¿no? Pero en esos pequeños artículos, un mar de información. Viene explícitamente que ciertas actividades, ciertos contribuyentes no pueden tributar en incorporación fiscal. Ahora bien, se me viene luego otra cosa muy importante en fiscal. Esa famosísima interpretación estricta, ¿sí?, que nos dice que en cuestión de obligaciones y sobre todo en excepciones es una interpretación estricta. Lo debe de decir, no debemos de que, yo entiendo que también ellos, no, nada de eso. No vamos a aplicar la analogía, no vamos a hacer una interpretación extensiva, nada de eso. Entonces, si el 111 me dice que solamente estos sujetos no van a poder, y no me dice nada de sujetos que ya estaban en el régimen general y que no pasan de 2 millones de pesos, ¿qué debo de entender entonces? Si se supone que tengo un artículo de Código Fiscal que me dice que la aplicación estricta también es para las excepciones, ¿sí? O sea, los que no pueden llevar a cabo una tributación en incorporación fiscal. Y si yo veo mi pequeña lista, nada más me dice, bueno, solamente cuida que no pase de 2 millones, que no encuadres en alguna de las hipótesis, y ya. ¿Qué sucedía al inicio? Pues uno interpreta, bueno, no dice nada de los que ya estamos, pero no paso de 2 millones, entonces me puedo acoger a esa opción. Por supuesto, porque en fiscal la interpretación no se permite de una analogía, no se permite que estemos sacando cuestiones que no tiene que no lo ve la norma. Entonces,
¿Qué sucedió después? Pues voy comprando en el Tribunal Fiscal. Ya hay jurisprudencia, ¿sí? Y nos indican que sí, está perfectamente válido hacer el cambio. Y me voy al Poder Judicial y empiezan a nacer las nuevas interpretaciones en el sentido, pues que no, que se supone que es un régimen pues para ayudar a la formalidad y que tenemos que ver la exposición de motivos y que en ese sentido, pues que los que ya estaban, pues no pueden esa incorporación fiscal. Entonces, si bien es cierto, en el estudio de una cuestión debemos de tomar en cuenta las tesis de los dos. Yo siempre soy de la opinión que hay que tener todo sustentado, el tribunal y el poder judicial, pero que no porque encontremos ya una tesis o una jurisprudencia en el tribunal, ya lo demos por hecho y olvidemos el poder judicial. No, vamos a ver cuál es la situación, porque acuérdense que pues en última instancia las que pesan más son las del poder judicial de la federación. Entonces, mucho ojo, puede ser que en ese momento en que está vigente esa tesis de jurisprudencia en el Tribunal Fiscal, ya en el Poder Judicial apenas estén naciendo aquellas que ya van en otro sentido, como el que les acabo de platicar, ¿no? Vamos a continuar conociendo un poquito más de esto de las tesis y jurisprudencias, criterios, para llegar a una conclusión final de cómo cuestiones prácticas que pues hasta una persona normal diría, bueno, es que no es lo mismo. Ya se cambia el sentido por cuestión de la Corte. A veces no tan apegado a los principios constitucionales, no tan apegado a las bases que tenemos en ley, como la aplicación estricta, pero pues ahora sí que ayudando un poquito a la autoridad, ¿no? A veces, muchas veces, se da el caso de que es verdad, no es lo mismo y los juicios ahí los está perdiendo la autoridad. ¿Qué sucede? Nace una tesis que dice, miren, no le hagan el cuento, es lo mismo. Y empieza a ganar la autoridad ahí. Ya no pierde el juicio la autoridad con ese concepto de impugnación. ¿Qué tienen que hacer los abogados? Pues vamos buscando otros caminos, ¿no? Obviamente nunca se avienta solamente un concepto de impugnación, siempre se avientan, lánzale todo, ¿no? Si falla uno, pues está el otro. Bueno, seguimos continuando. Bien, bien, mi amigo, me llama mucho la atención y me gusta lo que estás comentando del artículo 5 del Código Fiscal de la Federación. 5, primer párrafo y segundo párrafo, donde estamos hablando de los elementos de las contribuciones, ¿sí? Y estamos viendo la interpretación de la norma fiscal en este caso, ¿sí? Manejamos tres tipos de interpretación: la interpretación literal, la interpretación exegética y la interpretación hermenéutica. En este caso estamos hablando de una interpretación literal, el artículo 5, primer párrafo, donde me habla del sujeto, objeto, base, tasa, tarifa y época de pago también. Estamos hablando de una interpretación estricta totalmente. También estamos hablando de una interpretación exegética, cuando los criterios de la Corte o la Corte emite sus criterios como abogados, pues debemos de saber también dónde buscar, ¿no? A los contadores también invitarlos a que busquen en el JUS, en la página del tribunal, y también tenemos por último la interpretación hermenéutica, que es la encargada de buscar antecedentes históricos de todo lo que hemos platicado. En este caso, mi estimado amigo Manuel Cuauhtémoc Parra, no sé qué consejo le das a nuestra gente que nos está escuchando aquí en la hora PAF. ¿Qué consejo les das como contador? Tú que eres contador, por favor. Exactamente, como bien lo menciona aquí el estimado maestro Eric Aranda, amigo también. Como consejo personal, porque yo también tengo la profesión de contador, es que no debemos de olvidar las tesis y jurisprudencias. Ahorita les voy a platicar algo muy curioso que no se los aconsejo, la verdad, no se los aconsejo, pero yo sé que a veces nosotros los contadores, pues así que nos queremos meter a las cuestiones de litigio, ¿no? Sucede una vez, un colega contador me platica, oye, pues sabes qué, yo voy a defender en el recurso. Bueno, es que se supone que pues la técnica jurídica, el manejo de los conceptos de impugnación, los principios, hasta cómo van solucionando los tribunales, pues lo conoce más el abogado y es el profesional adecuado.
pero pues yo también soy contador y a veces también en mis inicios decía, bueno, es que yo también quiero entrar, ¿no? Y cuando doy clases de especialidad, pues los contadores también luego me dicen, es que a mí me interesa la defensa fiscal. Yo pues no les corto las alas, yo simplemente los invito a estudiar hasta el día de las tesis y jurisprudencias, pero pues es que obviamente pues es para el abogado, porque él conoce la técnica, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar que nos aventemos pues a un recurso, ¿no? Igual en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues podemos aventar conceptos de impugnación que nos hicieron valer en el recurso, nada más cuidando las pruebas, pero esta es otra situación. ¿Qué sucedió? Pues algo muy curioso, me dice, me voy a aventar el recurso, oye, pero pues ¿me apoyas, no? Antes de que lo mande. Le digo, sí, claro que sí. Y que le digo, ¿y qué tesis vas a utilizar? Dice, tesis, dice, ¿qué puedo utilizar tesis? Digo, no, yo nada más así, o sea, casi me dijo a la y se va, ¿no? Pues no, o sea, por eso les digo, el abogado es el profesional adecuado y una de las cosas importantes es tener en mente las tesis, jurisprudencias que son aplicables, no olvidar cuestiones de técnica jurídica en cuestión pues ya en derecho y pues que no es que, lo voy a hablar como que si nada más tuviera la licenciatura de contador, no es que yo sea que no entienda o no pueda aplicar eso, es que son cuestiones diferentes, es hasta como en los médicos, un médico tiene una especialidad y obviamente pues no se va a meter a estar dando una cuestión que pues ni siquiera es el especialista, ¿no? Igual también nosotros, los contadores, pues yo en verdad cómo veo ganas de entrar a la cuestión de defensa y mi último consejo es, bueno, ¿tanto te gusta eso? ¿Tantas cuestiones de defensa? Sí, sí me gusta mucho. Bueno, pues estudiate la licenciatura en Derecho, ¿sí? Y vas a obtener todo el conocimiento necesario y a ver si vas a poder entrar en los conflictos. Porque, pues si tú le entras así, la verdad, pues si es un asunto tuyo, no pasas a perjudicar a una tercera persona, pero si es un asunto de un tercero, pues imagínate, estás jugando con su patrimonio. Lo que sí, con esto doy a entender es, no porque no seamos abogados, ya no le voy a hacer caso, no, vamos a hacerle caso porque en el inicio del día nosotros estamos aplicando las disposiciones jurídicas. Y si hay una tesis que nos dice, bueno, no es así como lo estás interpretando, puede que estemos equivocando el cálculo de impuestos, ¿no? Está el caso ahí de los suplementos alimenticios, ¿no? Pues todos, o la mayoría, o al inicio decían, bueno, tasa cero, y salen ya las tesis que nos indican, no, un suplemento alimenticio no es un producto destinado a la alimentación, tiene que ser 16, me estás equivocando, contador, ¿no? Allí es cuando le damos la importancia en el quehacer del contador. Estar al pendiente de las tesis para poder aplicarlo en el campo de nosotros, no tanto para que vamos a pelearnos ya con la autoridad en un juicio contencioso. Pues obviamente, pues no, o sea, yo no les quito las ganas. Obviamente está la opción, pues vamos a estudiar primero Derecho y ahora sí a los litigios, ¿no? Pero mientras, más que nada para mi trabajo como contador. Al abogado, pues no podría decirle, pues te aconsejo estar al día con las tesis y jurisprudencias, porque pues es como el pan de cada día, así como el pan de cada día del contador, del cargo y el abono. Pues obviamente el abogado, pues no creo que exista un abogado pues que no esté al menos relacionado con las tesis y jurisprudencias, ¿no? Obviamente no de fiscal, obviamente en el campo que él esté en litigio. Si es penal, pues obviamente estará al día en lo penal, ¿no? Vamos a continuar, ya se nos está agotando un poco el tiempo. No creo que nos dé tiempo de ver los casos prácticos, pero al menos estamos dejando la intención de que esto de las tesis y jurisprudencias pues no se menosprecie por el contador, pero tampoco que se malinterprete en el sentido de que usted ya quiera entrar a defender a un contribuyente, al menos ya en un nivel de contencioso en el que hagan aparece que la demanda pues viene directamente del contribuyente. Pues es que obviamente haría falta mucho, ¿no? Y posiblemente se cometan equivocaciones que después pues ya no sea posible una solución como tal. Vamos a continuar, ya vamos a casi a terminar el evento. Lamentablemente
pues no se va a alcanzar a analizar tan profundamente los ejemplos que traíamos, pero lo importante es estar ahí. No olvidar esto de las opiniones de los tribunales, Poder Judicial, Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Fíjate, qué bueno que comentas esto, mi estimado Parra. El día, el día sábado estuvimos platicando con unos abogados referente al tema de la negativa ficta y de la confirmatoria ficta, cuando la autoridad pues no le da respuesta, en este caso al contribuyente, lo importante que es saber los criterios y en este caso las tesis y las jurisprudencias que emite el Poder Judicial y en este caso el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Nos preguntaban por qué la autoridad no emite una resolución expresa ante el contribuyente y analizábamos lo importante que es la interpretación, lo que te comentaba hace un rato, la interpretación literal, estricta, exegética, la hermenéutica que habla sobre los antecedentes de la interpretación de la norma, en este caso. No sé qué nos puedes comentar al respecto, mi estimado amigo, sobre la negativa ficta y la confirmatoria ficta. La negativa cuando es la solicitud del contribuyente, en este caso a la autoridad, y no le da una respuesta. Y la confirmatoria ficta cuando dentro del recurso de revocación la autoridad se queda totalmente en silencio, lo que conocemos como un silencio administrativo, los abogados. ¿Qué opinas al respecto, mi estimado, relacionado con los criterios de la Corte? Es una cuestión muy interesante porque en primera instancia podemos decir que pues está mal, pero a veces está bien. ¿Por qué está mal? Porque se supone que la autoridad me tiene que dar una solución expresa y me tiene que explicar por qué sí, por qué no. Pero ¿por qué está bien también? Porque si no me la da esa, bueno, no tengo que estar esperando toda la vida. Con que espere la configuración de estas figuras, pues técnicamente ya me voy a la siguiente instancia, o si es alguna petición, alguna autorización, pues bueno, yo voy a entender que después de 3 meses, pues me está diciendo que no. Y como yo no me voy a quedar de acuerdo a mis medios de defensa. En primera instancia está mal porque pues es que es su obligación. Está la autoridad y tiene que darme una solución, pero está bien porque no se paraliza el procedimiento o ya si ya estamos en un medio de defensa. Entonces, bien y mal, pero cuestiones interesantes y cuestión de negativa ficta y confirmativa ficta. Vamos ahora sí ya a terminar últimos comentarios de las tesis y sería todo por el día de hoy. Bien, bien. Como último comentario, como conclusión, pues saber la importancia que tiene los criterios del Poder Judicial a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de las salas que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales, en este caso los tribunales colegiados de circuito, que son las autoridades jurisdiccionales encargadas de emitir jurisprudencia, que pueden emitir una contradicción de el criterio o la jurisprudencia o la sustitución de la misma. En el materia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues les vuelvo a repetir, tenemos lo que es el pleno, la sala superior, el pleno general, el pleno jurisdiccional y las 3 secciones. La sección primera y la sección segunda, integrada por 5 magistrados cada una, que emiten jurisprudencia. Y por último, la tercera sección, integrada por 3 magistrados, referente al área de responsabilidades administrativas. Bien, quiero agradecer a nuestros amigos, al despacho contable Arzate Alarcón Consultores de la ciudad de Chilpancingo de Los Bravo, asesores en desarrollo empresarial, que dirigen nuestros amigos, el contador Víctor Daniel Arzate Alarcón y el licenciado en administración Roberto Carlos Arzate Alarcón. Muchas gracias por permitirnos estar aquí en sus instalaciones, unos amigos que apreciamos bastante, de verdad, muchas gracias. También quiero agradecer a nuestro amigo el licenciado Felipe Ávila, director general de Casia Creaciones,
a nuestro amigo Joan Valtierra. Joan, un cordial saludo donde te encuentres. Te mandamos un afectuoso saludo desde aquí, desde Chilpancingo Guerrero, Chilpancingo de los Bravo. Estamos en la mejor disposición de participar con la revista PAF. Agradecemos, quiero hacer el agradecimiento público a mis amigos Joan y a mi amigo el licenciado Ávila por darnos la oportunidad de participar en su revista, en una revista muy prestigiada a nivel nacional, a un servidor y al maestro Parra, que llevamos mucho tiempo haciendo equipo y trabajando juntos. Los invito a adquirir esta quincena la edición, donde tengo la oportunidad de compartir portada con el maestro Parra. Los invito de verdad a que adquieran su revista PAF. Maestro Parra, algunas palabras que desees comentar, por favor, si eres tan amable. Sí, claro que sí. También quiero dar un agradecimiento a todas las personas que muy amablemente están destinando un poco de su tiempo a escucharnos, y también un cordial saludo a los que vayan a ver el video en diferido. También un agradecimiento especial por seguir a PAF, un medio en el que podemos capacitarnos continuamente. Nada más ya para dejar una conclusión final en el aspecto, o desde un punto de vista totalmente de contador, voy a quitarme la camisa de abogado, señalar que entonces en el día a día hay que estar al pendiente de las tesis y jurisprudencias. En el Poder Judicial pues las podemos estar observando semanalmente, en el Tribunal Fiscal cada mes. No olvidando tomar las precauciones de que no porque ya vea una jurisprudencia en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya tengamos por hecho, ya sustenta lo que yo digo. No, vamos a terminarlo con el Poder Judicial, y sobre todo que demos un respeto a las profesiones. Yo estoy totalmente de acuerdo. También cuando iniciaba digo, bueno, vamos, quiero entrar al litigio, y lo digo porque no acababa la licenciatura en Derecho. Entonces, bueno, pues faltaba conocimiento, faltaba la práctica, experiencia más que nada. Pero eso no significa que no pueda, pero vamos haciendo las cosas bien, invitarlos a que, si tanto les gusta la defensa fiscal, vamos estudiando la licenciatura en Derecho, ¿no? Yo siempre he invitado a todos que no nos quedemos con lo que ya sabemos, siempre capacitarnos día con día, ¿no? Igualmente, no significa que, no porque yo esté día con día, significa que, yo soy el único y mi voz vale aquí y nada más. No, no, no. Esto da diferentes puntos de vista, perspectivas, y simplemente entre mayor tengamos conocimiento, pues va a estar más sustentado, pero nunca llegar al punto en decir, bueno, aquí yo mando nada más, ¿no? Obviamente no, ese no es el sentido. Muchas gracias entonces a los que nos escuchan. Yo también quiero dar un agradecimiento especial aquí al despacho Arzate Alarcón Consultores por darnos la oportunidad de utilizar sus instalaciones, dado que pues la sesión anterior hubo problemas de comunicación y todavía consideramos que no estaba bien para hacer una transmisión. Pero muchas gracias a amigos también, el contador Víctor Daniel Alzate, Roberto Carlos, un saludo, igualmente a PAF, porque desde que tenía, creo, 20 años ahí iniciando la licenciatura en contaduría, buscando la posibilidad de poder leer una publicación de PAF, ¿no? Obviamente PAF es una opción muy interesante, muy profesional y de mucho prestigio. Muchas gracias. Paso la palabra al maestro Aranda ya para ahora sí despedirnos. Bueno, muchas gracias amigos, muchas gracias de verdad, les agradezco bastante su atenta atención, su atención a un servidor, al maestro Parra. Los invitamos a que lean nuestros artículos que se encuentran en la revista PAF, de venta en Sanborns y en los diferentes puestos de revistas de todo el país. Muchas gracias por su atención, que tengan un excelente día, hasta luego.